Se suma otra crisis de salud pública al daño del nuevo coronavirus. Hay cada vez más datos que indican que la violencia doméstica está comportándose como una infección oportunista, prosperando en las condiciones creadas por la pandemia. La violencia es un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias, y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a los niños y a los adolescentes, a los ancianos y a personas discapacitadas. Según la OMS, se define violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físicos, amenazante o real, en contra de uno mismo, de otra persona o en contra de un grupo o comunidad, que resulte en heridas, muerte o daño psicológico, disfunciones o privaciones. Cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro, de manera repetitiva, es considerado violencia. Ello incluye maltrato físico o psicológico. La violencia de género en estas semanas ha aumentado. Para muchas mujeres, su propio hogar no es un lugar seguro. Según las autoridades sanitarias, el distanciamiento social es la forma más eficaz para reducir el número de contagios de COVID-19, que al 16 de abril ha afectado a más de 2 millones de personas en más de 184 países. Sin embargo, este confinamiento también está dejando en evidencia otra realidad, la de las mujeres que sufren violencia y durante estos días tienen que estar encerradas con su agresor. Estas cifras nos dan una idea sobre la magnitud del problema, pero solo incluyen a los países en que existen sistemas de denuncia. A medida que el virus se propague en países con instituciones precarias, se prevé que disminuirá la información y la cantidad de datos y crecerá la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. La respuesta al incremento de la violencia es más complicada que en situaciones normales, por el hecho de que las organizaciones encargadas de la respuesta a los abusos están sometidas a una enorme presión por las exigencias que supone el combate a la pandemia. Los proveedores de salud y la policía están desbordados y el personal escasea. Los grupos locales de apoyo están paralizados o carecen de fondos. Algunos centros para víctimas de violencia de género están cerrados, otros están llenos. ONU Mujeres alertó en un informe que en este contexto de emergencia aumenta la violencia doméstica contra mujeres y niños debido a las tensiones en el hogar. En muchos casos, las mujeres no pueden salir o no pueden llamar por teléfono de forma segura para alertar a las autoridades de su situación. A medida que se han establecido cuarentenas alrededor del mundo, ese tipo de terrorismo íntimo, un término que muchos expertos prefieren para referirse a la violencia doméstica, está floreciendo. Algunas cifras que surgen desde los países que están aplicando medidas de confinamiento o cuarentena por el COVID-19 indican que las denuncias por violencia doméstica han aumentado. Mientras avanza la cuarentena, en algunos países, a consecuencia del nuevo coronavirus COVID-19, la violencia contra las mujeres también gana terreno. Estudios señalan que el hogar puede ser una trampa para muchas personas, donde la vida, integridad física y psicológica corren riesgo. Según información que maneja la ONU, desde el inicio de la pandemia y en comparación con el año pasado, se ha duplicado el número de llamadas a las líneas de ayuda en Líbano y Malasia. En China se han triplicado. Durante el mayor momento de crisis en China por la epidemia de COVID-19 en febrero, se registraron el triple de denuncias de violencia doméstica en la ciudad de Jinzhou, a 200 kilómetros de Wuhan, epicentro de la enfermedad. El 90% estaban relacionadas con la cuarentena. El miedo, la ansiedad, la tensión económica y el confinamiento en las casas han sido detonantes para el aumento en la violencia. En China, Equality, una ONG establecida en Pekín, dedicada a combatir la violencia contra la mujer, ha registrado un crecimiento en las llamadas a su línea de ayuda desde principios de febrero, cuando el gobierno ordenó el confinamiento en ciudades de la provincia de Hubei, en aquel momento el epicentro del brote. En Europa, varios países parecen haber seguido el mismo camino siniestro. Primero,
los gobiernos imponen confinamiento sin realizar las suficientes provisiones para las víctimas de abuso doméstico. Aproximadamente unos 10 días después, las llamadas de socorro se incrementan, lo que desata la indignación pública. Es solo en ese momento cuando los gobiernos salen apurados a improvisar soluciones. Italia fue la primera. Su confinamiento empezó a principios de marzo. Poco después, comenzaron a incrementarse los reportes de violencia doméstica, pero no había ningún lugar al que las mujeres desesperadas pudieran ir. Los refugios no podían recibirlas porque el riesgo de infección era muy grande. Por lo tanto, el gobierno afirmó que las autoridades locales podían utilizar habitaciones de hoteles para que sirvieran como refugios temporales, donde las víctimas pudieran cumplir la cuarentena a salvo. España anunció su confinamiento el 14 de marzo. Francia lo hizo 3 días después. Alrededor de 2 semanas después, debido al incremento alarmante de denuncias de abuso, las autoridades de estos lugares anunciaron que también planeaban convertir habitaciones de hoteles vacíos en refugios, entre otras iniciativas de emergencia. Las llamadas para denunciar violencia de género en España se dispararon en las 2 primeras semanas del confinamiento decretado por el gobierno para combatir la propagación del coronavirus. Las llamadas aumentaron un 12% durante las 2 primeras semanas de confinamiento en comparación con la misma quincena del año pasado, mientras que las consultas en línea de la página web del Ministerio de Igualdad crecieron un 270%. Para muchas mujeres y niñas, la amenaza persiste donde deberían estar más seguras, en sus propias casas. Hemos estado recibiendo llamadas muy preocupantes, que nos muestran claramente cuán intenso puede llegar a ser el maltrato psicológico y físico cuando las personas son forzadas a pasar las 24 horas del día juntas en un espacio reducido, afirma Ana Bella, creadora de una fundación para ayudar a otras mujeres tras sobrevivir ella misma a la violencia doméstica. Los estudios muestran que los abusadores tienen más probabilidades de asesinar a sus parejas y a otras personas tras pasar por crisis personales, entre ellas pérdida de empleo o grandes fracasos financieros. Con el COVID-19 devastando a la economía, este tipo de crisis se volverán mucho más frecuentes. En Francia, las denuncias por violencia de género en el hogar han visto un incremento de un 30%, en donde las autoridades han tenido que habilitar hoteles para hospedar a las víctimas. El 2 de abril, la policía francesa reportó un repunte a nivel nacional de violencia doméstica de alrededor de un 30%. Christophe Castaner, el ministro del Interior de Francia, dijo que le había pedido a los agentes que estuvieran atentos a casos de abuso. El riesgo se incrementa debido al confinamiento, afirmó en una entrevista en la televisión francesa. En América Latina, donde la pandemia ya empieza a hacerse sentir y ha puesto a varios países en aislamiento obligatorio, la situación no es muy diferente. En México, se ha registrado un aumento del 60% de las llamadas por violencia de género y las peticiones de asilo subieron un 30%, según la Red Nacional de Refugios. Además, la Fiscalía General de la República reportó un aumento del 7.2% de los detenidos por violencia intrafamiliar. En Colombia, la línea 155, que sirve para orientar y asesorar a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género, recibió un 91% más de llamadas que hace un año, según el Observatorio Colombiano de las Mujeres. En Argentina, el primer día de cuarentena obligatoria en el país, el 20 de marzo, 41 mujeres denunciaron violencia de género solo en Buenos Aires. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile reportó un aumento del 70% en las llamadas realizadas por mujeres a una línea telefónica de orientación sobre violencia intrafamiliar durante el primer fin de semana bajo cuarentena decretado en el país a raíz de la crisis sanitaria generada por el coronavirus. El 5 de abril, las Naciones Unidas hicieron un llamado a realizar acciones urgentes para combatir el aumento mundial de la violencia doméstica. Les pido a todos los gobiernos a que le den prioridad
a la seguridad de las mujeres mientras responden a la pandemia, escribió en Twitter el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien instó a todos los gobiernos a incluir la prevención y la reparación de los casos de violencia contra las mujeres en sus planes nacionales de respuesta contra el COVID-19 y expuso varias medidas que podían adoptarse para mejorar la situación. Las recomendaciones de la ONU para la reducción de la violencia doméstica son aumentar la inversión en servicios de ayuda en línea y en organizaciones de la sociedad civil, garantizar que los sistemas judiciales sigan procesando a los abusadores, establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias y tiendas de comestibles, declarar los centros de acogida como servicios indispensables, crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo sin alertar a sus abusadores, evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia contra la mujer, ampliar las campañas de concienciación pública, en particular las dirigidas a hombres y niños. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, enfatizó: juntos podemos y debemos prevenir la violencia en todas partes, de las zonas de guerra a los hogares de las personas, mientras trabajamos para vencer al COVID-19.